presentación de Eutimio, del libro de Eutimio que hizo en el obispado. Bueno, ¿qué tal? ¿Es un libro de don Eutimio? No. Muchas gracias. Convertido en escuela. Como monasterio funcionó 7 siglos y como escuela lleva funcionando más de 100 años, desde 1888. Esta escuela, el Día de la Inmaculada, celebrará los 125 años. Y si no podemos celebrarlo, por lo menos lo recordaremos. Bueno, veis que es muy grande, tiene 2 claustros aparentemente iguales, y sin embargo cronológicamente son distintos. Este claustro en el que estamos se llama de la Hospedería y data del siglo XVI. Y nace así renacentista, igual que el patio interior. Este patio interior, como veis, las columnas le identifican como del Renacimiento. Pues sobre este claustro estaría la zona escolar. Arriba hay 150 chicos que estudian aquí formación profesional. Ciclos de grado medio de agricultura, ganadería, forestal, viticultura y enología, más un programa de garantía social para esos chicos que se cansan pronto de estudiar, a ver si hay modo de reciclarles. Y gracias al internado, pues hay bastantes chicos que superan aquí el bachillerato que pueden tener al final de la ESO. Y la piedra que tenemos aquí, pues es una piedra caliza, muy blanda, se nos agujerea fácilmente. Algunos lo toman como material decorativo en jardines, pero como material de construcción, como veis, deja algo que desear. Y la piedra del otro claustro pues es un poco más noble, traída de las canteras de Campaspero, cerca de Peñafiel. Y aquella piedra vais a ver que está trabajada. Y como cada cantero, después de trabajar la piedra, estampaba su vida. Vamos a mi ejemplo. Aquí tenéis una primera marca distintiva de un cantero. Después de trabajar la piedra, estampaban su firma. ¿Ves el simbolismo de este cantero? Distinto de ese segundo, distinto de ese tercero, distinto de esas tijeras o de esas tenazas, era el modo de contabilizar su nómina al final de la semana o del mes, o el modo de calibrar la finura con la que habían trabajado cada uno. Veréis por ahí marcas que están muy repetidas, lo que quiere decir que había canteros muy activos. Bien, aquí hubo enterramientos de gente noble que donaban. Los otros tendrían decoración parecida. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se les deteriora y después ya no se restauran. No sé si reparáis que en el primer claustro, sin embargo, no sé si reparáis que en el primer claustro, sin embargo, no hay ningún enterramiento. ¿Por qué allí no hay enterramientos y en este claustro sí? Porque aquel claustro nace en el siglo XVI. Y en el siglo XVI, en el Renacimiento, esto no se estima. Los enterramientos son propios del periodo medieval, siglos XII, XIII y XIV, cuando la sociedad era eminentemente religiosa y los nobles donaban sus bienes para tener derecho a ser enterrados aquí. En la iglesia os diré que estos monjes pudieron llegar a tener 6.000 hectáreas de terreno. ¿Cómo lo habían logrado? Pues a través de donaciones de los nobles a lo largo de los siglos XII y XIII. Pensad que cuando un hijo de la nobleza entraba en un monasterio y profesaba, con el hijo de la nobleza entraban tierras. Cuando hablamos de 6.000 hectáreas de terreno, no penséis que estaban aquí alrededor de Tapias. Estos monjes tenían posesiones por Salamanca, Zamora, Tordesillas, aunque procuraban hacer permutas con otros monasterios, de tal manera que la hacienda la tuvieran cada vez un poquito más cerca. Bien, si habéis visto la fachada de ese monasterio, habéis visto que tenemos una fachada muy tardía, del siglo XVIII neoclásico, muy distinto de las torres espadañas que veréis por aquí, semejante a esta que tenéis aquí arriba en las cubiertas, a la que únicamente le falta el campanil, que es el que convocaba a los monjes 8 veces al día para su regreso.
Bueno, pues en esta fachada neoclásica aparecen dos escudos muy significativos que los vais a ver aquí delante, mirad. La mitra de la base, el báculo o bastón en el que se apoya y arriba la flor de lis. Algunos se preguntan, ¿y qué pinta la flor de lis de la Casa Real de la Borgoña francesa en Castilla? Es que los tres primeros monjes venidos aquí en 1147 vienen de la capilla fundada por San Bernardo en Granada, en la Borgoña francesa. De allí vienen tres monjes e intentan copiar en Castilla el monasterio de la. No lo van a poder hacer porque se cuenta más problemas de los previstos. Ellos, por tradición, suelen levantar la iglesia en el lado norte. Tanto catalanes, gallegos, castellanos, leoneses, franceses, aragoneses, navarros, extremeños. No nos vamos a Andalucía, ¿verdad? Pero los cordilleros musulmanes. Y frente a este escudo hemos llamado de ahora mitra, báculos y flor de lis. En esta otra cara tenéis otro escudo. Y en esa otra cara podéis ver dos llaves cruzadas y encima de las dos llaves cruzadas una corona de espinas astada. ¿Cómo se llamaría este monasterio? Pues hombre, con las llaves ahí dispuestas difícilmente se puede llamar de pueblo de San Francisco. Por aquello de yo te daré la llave del reino de los cielos, lo que antes quedará. Así se denominará hasta el siglo XVI, que los monjes en un capítulo general optan por colocar todos los monasterios bajo la propaganda de la Virgen y desde aquel momento cambiará de nombre. De San Pedro de la Santa Espina a Santa María de San Francisco. ¿Por qué el cambio de nombre? Posiblemente influyera el Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento se ve que los monjes optan por constituirse en los grandes propagandistas de la devoción a la Virgen y a San Bernardo de Sanín inculcado mucho su memoria, y así frente a la reforma protestante de los anglicanos, luteranios, calvinistas, luteranos, puede surgir una reforma católica. Bien, vamos a ver la sala capitular. Si procedéis de León, seguramente que bastantes conocéis el monasterio de Carracedo, pues primo hermano de este. Claro. ¿Por qué le llaman los nobles enterrados por aquí a los nobles, diríamos a los monjes? Pues hombre, porque se han enterado de que los monjes no solamente rezan bien, por esos nobles que están enterrados por él, sino que al mismo tiempo son grandes conocedores del cultivo del viñedo, del cultivo de la agricultura, grandes repobladores, grandes conocedores en concreto de las plantas medicinales que había en torno al monasterio, a partir de las cuales creaban su botica. Si vosotros vais por ahí hoy día buscando las distintas denominaciones de origen de vinos, seguramente que veis en el entorno algún monasterio que está en ruinas o en medio ruinas, pero donde hubo un monasterio significativo. ¿Os suena el vino Vega Sicilia? Sí que se oye. Bueno, pues está cerca de Peñafiel. Hay un monasterio que se llama San Bernardo de Valbuena. Lo de Valbona suena a Valle Fértil, a orillas del Duero. Pues ahí los monjes, en concreto, tenían una ermita que se llamaba así, Vega Santa Cecilia. Como veis, nos lo han apocopado y secularizado. Vega Santa Cecilia, Vega Sicilia, ¿verdad? ¿Os suena el vino del Priorato? Sí. Pues os vais a Tarragona, ahí estaba, en concreto, el monasterio, hay distintos monasterios, pero vamos, ahí estaba el monasterio de Scala Dei, que no era del Cister, sino de Cartujos. Y ahí, como veis, donde estáis vosotros, el Carracedo influye, me imagino que en los vinos de invierno. Este monasterio influye en los vinos de Toro. De modo que es significativo. Si os suena el Campo Borja en Aragón, pues ahí están entre el monasterio de Veruela y entre el monasterio de Piedra, de modo que es significativo. Estos monjes influyeron y en la repoblación. Lo que pasa es que cuando viene la desamortización, no solamente mandan a paseo a los monjes, sino que las partes que habían repoblado también se hunden.
Bueno, pues lo más antiguo de este monasterio es esto, ¿eh? Sala capitular del siglo XII, principios del XIII. Si alguno se siente cómodo, os podéis sentar, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, como veis, una sala muy simple. ¿Por qué se le llama sala capitular? Aquí los monjes se reunían todos los días, abrían un libro, que era la regla de San Perito, después escuchaban la plática del abad. Si había algún monje que había preparado una tesina, una tesis, se la podía comunicar a sus condiscípulos, y por la tarde pues se podían reunir para revisar un poco la jornada o acusarse ante el abad de las limitaciones que hubieran podido tener. De ahí viene la expresión coloquial que habréis oído tantas veces en el mundo laico, cuando oís por ahí, pues a fulano de tal, yo he oído que le han llamado a capítulo. Llamarle a capítulo es una expresión coloquial que, aunque nace en los monasterios, hoy día se extiende a las empresas, ¿verdad? Y arquitectónicamente muy simple. 3 naves atravesadas por otras 3, capiteles, como veis, sin ninguna decoración. Así nace el Císter, con una sobriedad absoluta, muy distinto del monasterio de Silos, que no es Císter, sino que es benedictino. Columnas a las que le falta la basamenta, lo que quiere decir que el piso originario estaría más bajo. Bóvedas donde veis que los arcos se cruzan, bóvedas de crucería típicamente del gótico, lo que quiere decir que esos monjes, aunque han nacido con el románico, sin embargo, asimilan lo positivo del gótico sin ningún problema. Detrás tendrían la huerta, no olvidéis la importancia de esos monjes a la huerta, al trabajo. Encima tendrían sus dormitorios con una escalera de acceso a la iglesia que le llamaban escalera de noche y otra de acceso al claustro que le llamaban escalera de día. Y una vez vista esa sala, pues yo creo que es fácil recrear cómo sería el primitivo claustro de la Espina del 13. Porque este claustro que habéis recorrido, ese claustro tan alto, es del 17. ¿Cómo sería el claustro del 13? Tan bajo como esto. Y muy distinto de esas alturas, que en vez de tener un cuerpo de altura, tiene 2. Segundo, el claustro del 13 sería tan penumbroso como esto. Fijaos qué poca luz puede entrar por esos 3 ventanucos orientados al este en alabastro. Lo que ocurre es que en el siglo XVII, cuando los monjes ven que la pared de fuera se desvía a pique, debido a que la piedra que tenemos aquí no es la piedra granítica que tienen los monasterios gallegos o los abulenses, sino que es una piedra caliza muy blanda, con el agravamen que por debajo del claustro pasa un riachuelo, que complica la situación. Más los bajo cero que hay aquí. Hoy hemos tenido en mínima 1,5. Nos hemos salvado por poco. La primavera aquí la celebramos con 2 bajo cero. El 29 de abril tuvimos 3,5 bajo cero. Se nos fue a pique la fruta. De modo que en vez de estar realistas, bueno, entonces los monjes cuando ven que el claustro se les viene a pique, pues lo tiran. Y en el momento de restaurarlo, como tantas veces, no pidáis a los monjes que miren atrás, porque ellos normalmente en las restauraciones suelen ser fieles al siglo que están viviendo. Recalan en Valladolid capital, contemplan la catedral de estilo herreriano, monasterio de San Benito renacentista e intentan imitar. De ahí el contraste entre esos pilares tan robustos que veréis en el claustro y estas columnitas tan sencillas. O el contraste entre esta luminosidad tan penumbrosa de dentro y aquella tan ostentosa de fuera. A la hora de recrear el claustro, lo tenéis sencillo. Contemplad estos 2 arcos que tenéis aquí a la izquierda y a la derecha, que no son del 17 sino del 13. Ved lo bien que combinan los 2 arcos de abajo, que son de medio punto, y el arco de arriba apuntado. Y pensad que arcos semejantes a esos 2 serían los que habría en el primitivo claustro del 13 alrededor de las 4 pantas. Lo único que tendréis que hacer es prescindir del último cuerpo de altura. Estos monjes celebraron su 9º centenario en el año 1998. Yo recuerdo que lo celebraron en Santa María de Huerta, provincia de Soria. Allí hay un monasterio, Santa María de Huerta, hay un monasterio cisterciense con vida dentro. Pues yo recuerdo que la exposición que tuvieron aquel año figuraba esta sala capitular como una sala paradigmática de los monasterios del Císter masculinos en España. Distinto de los femeninos, que suelen ser más altos, porque las monjas no suelen tener encima sus dormitorios como los monjes. Bien, vamos a ver la iglesia.
Esa capilla se llamó originariamente de San Pedro. Se llamó igual que el monasterio inicial. Los observadores, cuando salgáis después al jardín, si en vez de contemplar esta fachada neoclásica del 18, contempláis la fachada de la hospedería del 16, debajo de un balcón veréis en concreto una inscripción SPHV, Sanctus Petrus hic Venerator. Hubo una reliquia de San Pedro que ya no la conservamos, pero fue el que dio el motivo. Bueno, pues aquella capilla es, ya digo, del 12 a principios del templo. Por eso tiene, si os fijáis, bóveda de cañón. Pudo ser incluso anterior a la sala capitular de la sacristía. Bueno, esta iglesia hoy es parroquia de un pueblo. ¿Desde cuándo o hasta cuándo llegan aquí los monjes? Hasta 1835. ¿Desde cuándo este monasterio se convierte en escuela? Desde 1888. Y en el siglo XX, viene la marquesa de Valderas, aunque oriunda de Madrid, era de ascendencia en Rueda. Entonces, cuando conoce en Madrid una obra que se llama El Asilo del Sagrado Corazón de Jesús, una obra para atender a niños huérfanos, quiere para Valladolid, por su ascendencia, una obra paralela. Y para eso dona el monasterio y más de 1000 hectáreas para que aquí se dé esa instrucción a niños huérfanos. Y en el siglo XX aparece un tercer benefactor que es un ministro del tiempo de Franco. Se llama don Rafael Cabestany, es ministro de Agricultura. Aunque el apellido suena catalán, sin embargo él era madrileño, se había encariñado de esta zona, había comprado más de 500 hectáreas en estos montes Torozos, el monte San Lorenzo era suyo, estos montes donde habréis visto levantarse unos aerogeneradores. Bueno, los 26 primeros aerogeneradores se han levantado en la época del antiguo ministro. Bueno, pues el ministro quiso inyectar savia agrícola y crea una escuela de capataces agrícolas, que en la década de los 50, 60, 70 era una escuela nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura. Aquí venían a estudiar capacitación agraria, ganadera, mecánica de todas las regiones de España. Hoy no, hoy la escuela es regional, dependiente de la Junta de Castilla y León, de modo que aquí la mayor parte de los alumnos son internos y en su totalidad son castellano-leoneses. Y el ministro además pues quiso hacer una labor social con los labradores más sencillos del control. Les ofrece unas hectáreas de secano, otras de regadío, una casita donde habitar, y así nace San Rafael de la Santa Espina, un pueblo de colonización pequeñito para 20 colonos y para 30 obreros. Desde el momento en que nace ese pueblo, la iglesia de los monjes se convierte en parroquia de monjes. Ya tiene sentido la pila bautismal que tenéis allí, ya tiene sentido que estos días vayamos a honrar a San Isidro, al patrón. Bien, lo más significativo de la iglesia, las 3 naves. Naves de transición de los siglos XIII al XIV. Ves esta nave central, amplísima, parece catedralicia, y las 2 naves laterales. Ves esas columnas que caen del techo, que acaban en unas pequeñas ménsulas. Ves cómo ya tienen decoración frente a los capiteles que visteis en la sala capitular de Niño. La orientación de la iglesia, la clásica, de este a oeste. Y por el oeste veis una vidriera muy llamativa. Llamativa en primer lugar por la geometría, veis que rectangular. Cuando estáis en los lugares sabéis por ahí muchos rosetones circulares. ¿Por qué aquí no tenemos un rosetón circular? Por ahí veis así de una fachada. Fijaos que esta vidriera está colocada en una fachada que no es romántica o gótica, sino que es neoclásica. En este frontón, independientemente de que sea renacentista o neoclásico, no cuadraría otra vidriera rectangular. En segundo lugar, llamativa por la dedicatoria. ¿Veis una corona de espinas? No olvidéis que estáis en el monasterio de las Santas Espinas y la vidriera es regalo del marqués de Lozoya en tiempo del ministro. Y estas alturas, pues ya son del 16. Y el presbiterio que tenemos en el ¿qué ocurre en el 16? Pues mira, que la comunidad ya no eran 3, como los veíais aquí de Guillermo y que la lavaba de la sino que eran 56. Y a fuer de ser realistas, cuando estos buenos hombres abrían un diurnal a las 4:30 de la tarde para rezar vísperas, como podéis comprender lo que
XVI, que era una construcción del XIII tan antigua como la sala capitular, era muy difícil elegir. En el 16, cuando se plantean levantar estas alturas, buscando luz, con ayuda del señor Sobremajas como arquitecto y siguiendo las estructuras arquitectónicas propias del Renacimiento. Y en segundo lugar, intentan ampliar el presbiterio, porque el primer presbiterio era muy pequeño. Si hemos considerado antes una capillita del 12-13, que se llamaba de San Pedro, con bóveda de cañón, pensa que el primitivo presbiterio no sería muchísimo mayor. En el 16, la estructura para la básica se convierte en estructura octogonal a través de esas vieiras o pechinas o trompas o conchas tan manidas en todo lo construido en la espina en los siglos XVI y XVII. Pez que lo que nace en el camino compostelano por motivos religiosos, la concha o vieira, después se extenderá por motivos decorativos, unas veces hipertemáticos. ¿Sí? Algunos cuando ven tanta concha se preguntan, pero oiga, ¿estamos en el camino compostelano? Pues hombre, no estamos en el camino compostelano francés, como los de León, ¿verdad? Sino que estamos en el camino compostelano madrileño. Hoy la Junta de Castilla y León está rehabilitando este camino madrileño. Prueba de ello es que a 7 kilómetros tenéis un pueblo, Castromonte, donde hay, en concreto, hace 4 años se inauguró un albergue para peregrinos, lo que quiere decir que el Ayuntamiento y la Diputación han invertido para que eso sea. Si saléis a la carretera, enseguida comenzaréis a ver señales de camino. Si os acercáis al pueblo, en la antesala del pueblo veréis el mapa del camino compostelano madrileño que se une al francés en Sahagún de Campos. Bien, vamos a pasar ahí por una capilla que veis que es gótica, pero es gótica a partir del 15.